Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Amigos, buenas noches, qué bueno que están con nosotros aquí en el programa de En Busca de lo Sagrado de nuestro hermano Luis Suárez Sertuche, que a nombre de él les ofrezco una disculpa. Luis nos pide que por favor sean tan amables de disculparlo debido a que Luis pues es una persona muy ocupada, que está en asuntos de compañías petroleras. Luis es un estuche de monerías, aparte de ser un gran maestro de Kabbalah y de ciertos cursos metafísicos, también es un empresario, es ingeniero y pues tiene ahorita unas ciertas reuniones donde está por aterrizar ciertos proyectos que mi hermano Luis tiene, pero le agradecemos mucho de antemano que nos haya hecho el favor de confiarnos su programa, y para esto me acompaña mi queridísimo amigo y hermano Carlos Jiménez Hidalgo, titular del programa Tertulia Nocturna. ¿Cómo estás, Carlitos? Héctor, muchas Buenas gracias noches. por esta invitación. Bueno, pues esperemos que Luis resuelva estas inquietudes que tiene con estas reuniones empresariales que está realizando, y bueno, tiene una serie de proyectos, ya no voy a abundar más, pero ya lo dijo Héctor. Y bueno, pues qué tema hoy, mira que me hice exactamente a un ladito para ver pues el símbolo patrio, el lábaro. Yo creo que hay algo muy importante, Héctor, ya que vamos a empezar estos comentarios. El símbolo nacional, amigos, pues tiene una historia sumamente interesante, ya que la representación del rojo, del blanco y el verde, pues tú sabes que tiene una historia a raíz de las llamadas tres garantías, que es parte de ello, aunque se eslabona un elemento, son tres pautas, y desde el punto de vista cristiano, o católico, como le llaman algunos, que yo no le acepto el catolicismo, sino el término, el cristianismo tiene su origen en un personaje. Entonces, tres pautas en la etapa de 1810 son Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Así es, pero al mismo tiempo verde, blanco y rojo está representando otros aspectos del ejército trigarante. Así es. En un momento determinado, cuando Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria e Iturbide determinan que se realice la terminación de la lucha de independencia, esta gran revolución que va a transformar el mundo. Pero yo quiero iniciar con algo. Estamos viendo prácticamente sobre mi cabeza el águila de la bandera nacional, que está considerada en Europa, sobre todo por esta reunión que hizo Inglaterra, como la bandera más bella del mundo. Fíjate qué interesante, Héctor, amigos, qué interesante esta propuesta. Pero quiero explicar lo siguiente. Nosotros sabemos que está el águila devorando a una serpiente. Es una metáfora prehispánica, Héctor. Esta metáfora prehispánica se refiere a que el águila es la representación del sol y la serpiente es la representación de la luna. Entonces, el sol devora a la luna, por lo tanto es un eclipse. Y además, en sí mismo, la bandera, el águila está parada sobre un nopal, en donde está colocada con la pata izquierda, está colocada sobre este nopal, al mismo tiempo abajo están las piedras. Entonces está metafóricamente y sobre todo en iconografía la representatividad en náhuatl, tetl, piedra, nochtli, nopan, tlan, el lugar de las piedras y los nopales. Entonces esto significa Tenochtitlan. Fíjate qué interesante. Amigos, qué interesante esta introducción que nos da Carlitos, y qué bueno que Carlitos lo inició, porque si ustedes nos ven atrás como si fuésemos dos representantes del gobierno mexicano, realmente lo somos, realmente lo somos personas mexicanas que salimos al mundo a transmitir, y que de alguna manera hoy se inicia, estamos ya en plenas celebraciones patrias en nuestro país, en México. Si nos estás viendo en otro lado del mundo, en México las tradiciones son en el mes de septiembre.
Todavía octubre preservamos esas fiestas y en noviembre cerramos con broche de oro con la celebración más importante de los mexicanos, más que la independencia, que ahorita Carlitos nos dará su opinión, más que la celebración de la revolución el 20 de noviembre. Estamos hablando de el Día de Muertos. Pero más que nada hoy vamos a abrir en Busca de lo Sagrado el tema de los símbolos patrios, las tradiciones en México, y decirle a Carlitos que muy interesante la metáfora del águila devorando una serpiente. También me gustaría dar otra vertiente de la misma metáfora. Se dice, si ustedes amigos, si son mexicanos obviamente, o tú nos estás viendo en el extranjero y por suerte tienes una moneda mexicana, ve bien el escudo, que ahorita Nidia, que le damos una cordial bienvenida a Lilia, que está en los controles, pero no vale si no nos dices otra vez tu apellido, Lilia. Lilia Guzmán está montada en los controles y nos va a poner así escenas, de repente van a ver el escudo nacional. Carlitos, se dice que el águila representa el espíritu y que la serpiente que se arrastra representa la materia. Y si ustedes, como bien nos los decía Carlitos, en la evolución de los símbolos patrios, uno de ellos la bandera, el águila fue cambiando de posición y la serpiente también, que la tenía agarrada en sus garras. Y resulta que si tú ves el escudo nacional, velo ahorita que lo van a poner en la pantalla, ve cómo el águila obliga a la serpiente a voltear hacia el cielo. Es decir, la metáfora de los seres iluminados en el antiguo Anáhuac era que a través de emular la libertad y la grandeza de los cielos, que era iluminarse, entrar en contacto con las fuerzas cósmicas, el cuerpo lo obligabas también a voltear. Habían mandado y tuve la oportunidad de ver el concepto águila y me gustaría que nuestra técnico nos pusiera nuevamente el águila ahí. Fíjate que esta águila
símbolos que ven en cada país. Obviamente tendrán sus diferencias porque la idiosincrasia, el contexto, la cultura y la historia del propio territorio hace que el símbolo surja de esa identidad precisamente. Y honrar los símbolos es una tradición religiosa, es decir, de los ritos ancestrales vienen los ritos hacia los símbolos patrios, de manera que un hombre que ha estado acostumbrado a lo largo del devenir de la historia, ha estado acostumbrado a participar desde las danzas primitivas para atrapar animales, posteriormente religiosas y posteriormente ya guerreras, ahora llegamos a celebraciones o ritos sociales, ritos nacionales, y estos símbolos que les llaman patrios, estamos en el mes de los símbolos patrios precisamente, son para que los mexicanos entendamos un poco a través de un símbolo de identidad. Y para que Carlos tome la palabra, creo que el símbolo de los símbolos en la antigüedad, Carlos, no sé si esté de acuerdo conmigo, era la coatlicue. La coatlicue, este monumento, este monolito de piedra con dos serpientes, falda de calaveras, ¿verdad?, de cráneos, que es el símbolo donde se sincretizan todos los símbolos del pasado, presente y futuro de todas las generaciones de los mexicanos en este territorio. Carlitos, en relación a esto del manejo de los símbolos patrios, tú dijiste una cosa muy interesante. La bandera mexicana ha sido catalogada como la más bella del mundo, y cierro diciendo que el himno nacional es el segundo himno más bello del mundo. Carlos, ¿qué piensas de los símbolos patrios, de la ancestralidad de los símbolos en nuestro país? Bueno, yo quisiera mencionar, tú tocaste el tema de una de las banderas más bellas del mundo. Amigos, no queremos hacer ninguna discriminación con ninguna bandera, porque yo las considero y las respeto, porque además cada bandera del mundo tiene toda una estructura formativa. Ahora que vinieron los Juegos Olímpicos fue verdaderamente, yo me extasié viendo todas las banderas de los más de 120 países que se presentaron. Sí. 120 no, los más de 200 y tantos, sí. 200 y tantos que se presentaron. A mí me pareció muy interesante porque fue un verdadero éxtasis ver todos los símbolos, las vestimentas de todas las personas, de todos los deportistas que se presentaron. ¿Cuál sería el elemento más importante dentro de ello? Bueno, ya lo mencionamos, y no por ser connacionales ni ser nacionalistas, sino simple y sencillamente lo que ha acontecido en los últimos 10 años, sobre todo en la bandera nacional. El himno nacional mexicano tiene una secuencia, porque nosotros sabemos que la Marsellesa en Francia, después considerado el primero, está considerada porque hubo un concurso en el siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se determinó en este aspecto la composición de la Marsellesa, que es un himno guerrero, prácticamente nacido de la misma revolución, donde la gente del pueblo francés luchó por esa liberación en contra de la monarquía. En México, Jaime Nuno y Bocanegra, los dos autores del himno nacional, que en estos momentos lo tenemos sin imagen. Letra y música. A mí me parece interesantísimo por el número de estrofas, que es un himno verdaderamente bellísimo, pero es un himno guerrero, basado en que México había sido primero invadido, evidentemente por los europeos, los españoles. Posteriormente vino la invasión norteamericana, nuevamente vuelve la invasión francesa, y los cantos son cantos guerreros, mexicanos al grito de guerra. Nos está convocando a una lucha que fue la intervención francesa. Y hay algo que yo les recomiendo, amigos, que vean ustedes aquella película de Pedro Infante que se llama precisamente Mexicanos al grito de guerra, y hay una serie de películas bélicas con respecto a la intervención francesa, La Paloma, Guadalupe la Chinaca, que son verdaderos monumentos a la historia de este país. Yo creo que entonar el himno nacional cuando lo escuchamos es un himno iba a decir demasiado marcial, no, es muy marcial. Es épico. Es épico. Es épico totalmente. Pero además hay que entender esta secuencia que se tiene en el himno nacional mexicano. Hace unos días estuve escuchando
a unos diputados de la nueva camada que llegaron al legislativo, y ellos decían que por primera vez habían pisado precisamente la Cámara de Diputados. Lo oí también, y Carlos. habían, pues en el momento que se entonaba el himno nacional, porque aquí hay un elemento muy importante, Héctor, amigos, porque en el sistema educativo nacional, desde el jardín de niños, cada 8 días se hace cada lunes esta ceremonia, así todos es, los lunes se hace la gran ceremonia de la veneración de los símbolos patrios, como tú lo acabas de decir. Creo que no nada más es México, es todo el mundo realiza sus propias ceremonias en búsqueda de su connacionalidad. Yo creo que nosotros lo tenemos muy acendrado. Yo fui educado dentro de un sistema educativo en donde la nacionalidad para mí fue muy fuerte, porque tuve maestros que directoras, supervisoras y maestros que cubrían los grupos, por ejemplo. Cuando no llegaba el maestro titular, nos leían historias de la independencia, historias de la revolución, y eso en mí nació el hecho de buscar la historia, entender a los héroes. Por eso me molesta mucho cuando se habla mal de un héroe. A mí no me importa lo que haya hecho, en el caso de Miguel Hidalgo o del padre Morelos, que si tuvieron hijos, o sea, que no nos importa. Si la heroína fulana de tal pues le hacía ojitos a Perenganito, pues ese es otro problema. No, lo que debemos buscar, ¿qué fue lo trascendental que hicieron en la historia de la humanidad? Y sobre todo quiero mencionar que la independencia de México tiene su origen en la PEPA, en España, que es la Constitución de Cádiz, así se le llama. Se está conmemorando el 200 aniversario de la PEPA en España y en el mundo entero. Y estaba yo viendo en estos días, precisamente preparándome, porque me invitaron a un programa de televisión a dar una plática sobre la independencia. Y mira, nos está haciendo favor de buscar la Constitución de Cádiz de 1812, nuestra técnico, y vaya, que nos está escuchando hacer comentarios, inmediatamente se va el tema. Sí, sí, por supuesto. Esto es muy hábil, Lilia. Muy sorprendente, Lilia, y te agradezco de sobremanera. Mira esos niños de jardín de niños saludando en el momento mismo, que los niños son los que aquí está la Constitución. La Constitución. Y bueno, y Héctor, tú sabías, hablando de esto, ¿por qué se le llama el Zócalo al centro cultural de nuestro país? A ti Carlos, a ver. Bueno, el Zócalo, allá por el año de 1800. ¿Que es un término arquitectónico? Pues de hecho es un término arquitectónico, ¿no? Porque se iba a colocar una columna. Así es. Y lo único que alcanzó a ponerse, que hubo problemas muy serios cuando lo de Fernando VII y la destitución de Carlos IV, lo único quedó, porque se iba a poner ahí el famoso caballito de Carlos IV. Y lo único que se puso fue el Zócalo, y entonces por eso quedó el Zócalo, y así se le sigue llamando el Zócalo. Pero también se le dice Plaza de la Constitución, pero no es la Constitución de México, es la Constitución de Cádiz. De Cádiz. Es la PEPA que se le así llamaba. Es. Pues así, en esta parte de la introducción, Héctor, creo que tenemos elementos históricos verdaderamente sorprendentes, y podríamos hablar muchas cosas más de cuál fue el origen de la propia movimiento independentista. Bueno, agradecemos mucho a Carlos, por supuesto, este acervo tan bien puesto que nos acaba de dar de nuestra parte de nuestra historia. Este hermano pues es muy avesado en esto, y claro, Carlos, gracias, porque aprendemos mucho a través de estas anécdotas que nos relatas. De veras rico sentir estas pláticas, sobre todo en el mes patrio, y no sé por qué, Carlos, me llegan a la memoria cuando era muy niño los programas de radio. Sí. Y me acuerdo que yo prefería oír el radio que ver la televisión, la verdad, las novelas de Calimán y todo esto, oír el grito en el radio y ver programas que presentaban a Jorge Negrete, Pedro Infante, canciones de todo mundo. Y ahora algunas plazas comerciales como Perisur y otras plazas nos presentan mariachis, la plaza paga y te presentan mariachis, etcétera. Y últimamente no sé por qué se ha perdido, pero no vamos ahorita a hablar de todo esto, sino a mí me interesa mucho también, Carlos, hablar un poco de que, como tú bien lo dijiste, somos un pueblo épico, porque hemos sobrevivido desde los aztecas a guerras entre territorios en los mismos litorales de nuestro país. Entonces hemos sido un país, aunque nuestras generaciones no lo vean ya así. A mí no me tocó ya, no sé, a ti tampoco te tocó, estos periodos tan épicos en el país. El último baño de sangre fue la revolución, donde murieron millones de mexicanos, pero
¿Qué ha pasado con el himno nacional? Que es otra de las cosas que Carlitos nos manejó muy bien. Bueno, el himno nacional, un himno que aparte de ser una epopeya, es decir, un canto que exalta los valores guerreros, los valores nacionales, los valores de patriotismo, en un tono solemne, como bien lo es la epopeya, y casi llegando a términos de una oda, ¿no? Donde viene la máxima exaltitud de la letra para llegar a exaltar los valores máximos de una nación. Y el himno nacional, que tiene también una parte muy interesante, la parte religiosa. En cada hijo te dio, ¿no? Dios está presente, el dedo de Dios está presente, y estos aspectos de divinidad que los aztecas manejaban también, que los antiguos manejaban también sus deidades, también el himno nacional lo tiene dentro, no podía faltar, porque una nación sin estos símbolos de identidad religiosa no podría ser una nación. ¿Y qué pasa en México? Que en México en estas épocas recordamos la lotería, un juego, amigos, que si no son mexicanos, la lotería, un juego que tenía símbolos también muy nuestros, el catrín, el barril, el diablito, etcétera, la sandía, elementos, amigos, de nuestro folclore y de nuestros barrios antiguos y populares que tú jugabas. Vaya, en México, amigos, había fiestas, y Carlitos obviamente le ha de haber tocado, en Chapultepec nos aventábamos confetis, huevazos, fuegos artificiales en el centro, las verbenas populares, y esto es muy del mexicano, Carlitos. Esto es lo que nos hace ser muy mexicanos. Y tú decías una cosa muy interesante, decías que en todo el mundo tienen sus propias celebraciones, pero déjame decirte algo, los ingleses, Carlos, cuando yo trabajé al lado de ingleses que venían a México a dirigir ciertas cosas, decían, un día me dice un inglés, a mí me espanta mucho México, estoy preocupado. Y le digo, caray, pues si no será por las resorteras, porque otra cosa, ¿no? Y dice, porque ustedes los mexicanos todos los lunes hacen ceremonia a la bandera, ese nacionalismo es muy peligroso. Perdón por lo que voy a decir, le contesté enseguida. Richard Gilby se llama este señor. Le digo, Richard, ¿puedo decirte algo? Sí, a ver, Héctor. Le digo, nosotros somos muy nacionalistas, demasiado, pero nosotros no masacramos pueblos ni invadimos naciones. Sí. Entonces, una cosa que me gustaría que Carlos nos hablara, yo traté de hablar de un mosaico de tradiciones como son los juegos de mesa, que son gritándolo, ¿verdad? El palenque, que también es muy nacionalista, la pelea de gallos, los toros mismos que se insertaron no han quedado como tradición nacional, no como fechas de diciembre, los toros nunca fueron tradición de diciembre, y todo esto viene de una costumbre española, ese sincretismo de la Cruz de Mayo, ese sincretismo de los toros no se insertó en la parte de memoria de las festividades nacionales. Fíjate que los toros no siento que entre, para darte la palabra, Carlitos, decir que después de que pasan las fiestas nacionales, que como bien lo dice Carlitos, las fiestas nacionales celebran triunfos de nuestra nación frente a enemigos. Ante estas intervenciones, entonces, las fiestas nacionales y los símbolos patrios son los símbolos que representan una hazaña, una proeza de nuestra nación frente a la intervención de naciones extranjeras. Y de ahí, para que nos vayamos a la parte más importante, que no sé si coincide conmigo, Carlos, que es el Día de los Muertos. Carlitos, ¿qué opinas tú de este mosaico de tradiciones entre las diferentes clases sociales que se manifiestan desde los barrios más populares de nuestra nación, los famosos pelados, hasta las colonias que solo existían, Carlitos, en el primer cuadro de la ciudad? Bueno, yo creo que las tradiciones tienen una herencia. Nosotros hemos sido invadidos por los norteamericanos, fuimos invadidos por los españoles, los franceses, fuimos invadidos por los franceses. Lo que tú acabas de mencionar es un entretejido de todas las tradiciones del mundo, sobre todo irlandeses, holandeses, franceses, españoles, italianos. El batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio. Y la pregunta que acabas de hacer es precisamente esta gran costumbre. En México se le llama el costumbre. En muchos ¿Por qué lugares, el costumbre, Carlos? Son los términos que utiliza la gente en el campo, en la montaña.
No es lo mismo lo que estamos hablando en estos momentos, que es el español. Si tú vas a cualquier montaña en cualquier estado de la República o en cualquier lugar de América Latina, van a decir el costumbre, vienen a hablar en Castilla. O sea, tú y yo en estos momentos estamos hablando el Castilla y estamos transmitiendo el Castilla a 52 países. Pero cada uno de estos países tiene una serie de tradiciones muy particulares que se han desarrollado con ellos, y nosotros lo tenemos así. Tan es así que en estos momentos la imagen donde tú y yo estamos, y atrás tenemos papel picado y tenemos la bandera nacional. Esto se llama altar de la patria en en la provincia mexicana. En la provincia mexicana ponen listones, exactamente como lo ponían los franceses. De cadenas. Lo ponían exactamente igual que en los juicios que se hacían por parte de la Asamblea Nacional, y ponían el símbolo francés y ponían todos los elementos de alegoría, y a nosotros nos quedó la tradición de poner el gorro frigio. ¿Qué es eso, Carlos? El gorro frigio es lo que utilizaron los franceses en el momento de la liberación, que era un gorro especialmente que tenían ellos, y lo adoptaron como símbolo de la libertad, y aquí lo estamos viendo. Mira qué rápido puso el gorro frigio, y ahí tenemos la escarapela, que precisamente tenían todos los franceses, que eran de hecho ya los republicanos, el ciudadano. Y de hecho nosotros lo seguimos. Mira qué precioso el gorro frigio con su escarapela. Parece de duende de Navidad, pero no, bueno, pero esa es la usanza que se utilizaba en aquella época. Exacto. No se nos olvide que en Europa los procesos invernales es para cubrirse parte de la cabeza y el rostro. Entonces el gorro frigio fue adoptado como elemento de la libertad, de la liberación, y lo utilizaban sobre todo las mujeres, lo utilizaban en la Asamblea Nacional. Exacto. Yo creo que aquí es muy interesante porque nosotros hemos recibido de todas las culturas del mundo que ahora hacemos esta tradición. Los muertos tienen una función muy especial. De hecho, la herencia del mundo prehispánico con la herencia medievalista que traen los europeos. ¿Cuál es esa herencia que traen los europeos? La etapa de las pestes, de la peste negra que se daba en Europa, las muertes verdaderamente estratosféricas que se daban, digo, en cantidad, que morían miles de gentes y quedaban las poblaciones prácticamente vacías. Diezmadas totalmente. Y esto es parte de hacer los llamados túmulos. El túmulo es el lugar donde se colocan las calaveritas y el altar de muertos que nosotros tenemos. ¿Qué era lo primero? Mira, qué interesante, porque ahí nuestra técnico está poniendo la pulga de la peste negra, que era transmitida por el ratón. Ahí la vemos en la parte de, ahí está uno de ellos, es el hongo, ahí está la rata de la peste negra, pero en la parte inferior, en el segundo esa es la pulga que transmitía la peste negra, que llegaba en los barcos. Exacto. Por eso hubo una serie. ¿Y en las ratas llegaba? En las ratas llegaba esta pulga y nadie se daba cuenta hasta que se empezaron a dar cuenta, pero ya posteriormente, quizás hasta el siglo XIX, donde aparecen estos animales y que son... No me voy a desviar, pero la primera guerra que se dio para acabar con el ser humano, la guerra química que se dio, fue en China, porque se dieron los primeros bombardeos cuando la guerra ruso-japonesa, ruso-china y japonesa, mandaron bombas con 5 millones de pulgas en cada bomba para acabar con la población china. Fíjate nada más cómo se ha utilizado. Bueno, pero estábamos hablando de la herencia, y nosotros atrás tenemos el altar de la patria, que en la provincia a mí me ha tocado ver, por ejemplo en Michoacán se ponen rifles, se ponen los cuadros de los héroes nacionales, y también el 20 de noviembre que tú mencionaste, pues se ponen los retratos de los héroes héroes de la patria, de la Revolución Mexicana en aquellos momentos, y yo creo que es parte de en ese caso es de la Revolución. Perdón, Carlitos, tienes razón, una cosa son los héroes de la patria y otros son los héroes de la Revolución. De la Revolución, o sea que vemos en los altares de la patria. Tú tienes razón, no los vemos ya en la ciudad, pero los vemos en provincia. Exacto. Donde verdaderamente la gente del pueblo va y pone altares a la patria con el gorro frigio. Sí. Es más, yo he visto hasta fotografías de Porfirio Díaz en algunos de los pueblos, allá sobre todo en Michoacán, en los pueblos más escondidos, que todavía hay un culto muy especial, porque Porfirio Díaz tuvo etapas, la etapa de héroe de la intervención francesa,
como presidente de México y después como un gran presidente que trajo economía internacional para el desarrollo. El afrancesamiento del país, ¿no? Pero más que el afrancesamiento fue la etapa del desarrollo económico que tuvo el país. Sí. Entonces tiene 3 etapas. Yo, de hecho, aún no entiendo por qué no se le ubica en el verdadero contexto a Porfirio Díaz, porque él no fue el culpable de lo que sucedió durante la etapa de la... Fíjense lo que estoy diciendo, amigos, que alguien me puede contestar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que puede estar equivocado, pero Porfirio Díaz no se le ha dado el lugar en las 2 primeras etapas que él tuvo. La demás fueron los científicos que dirigieron este país. Pero la pregunta que estás haciendo en base a los muertos, ahí lo tenemos, el de Oaxaca con el presidente Juárez. Fíjate que entre los dos se tenían un gran respeto. Porfirio Díaz después no, porque él en su plan de sufragio efectivo, no reelección, después se convierte en sufragio efectivo, sí reelección. Sí, claro. Pero no, yo creo que no fue culpa de él, fue culpa del grupo dirigente alrededor, que fueron los grandes empresarios, fue la gente que manejaba la economía. Empresas norteamericanas incluso, había ahí detrás. Bueno, ahí te va, Porfirio Díaz odiaba a los norteamericanos. Sí, por supuesto. Los odiaba, por supuesto que sí. Es más, permitía que entraran la economía francesa, la economía alemana. Italiana incluso. La italiana. Y bueno, pues esto fue otro elemento muy serio que se dio en la etapa de él, pero tardíamente permite que entre la economía norteamericana, que después es la destitución de él es por los norteamericanos, después viene la muerte de Francisco I. Madero, que viene la pugna por el petróleo, ya empieza el traidor Huerta, todas esas épocas. Pero Estados Unidos determina. Sí, por supuesto. La River Oil Company, Company. Carlitos, mira, amigos, qué interesante hablar con este hermano de tanto acervo que tiene de nuestra historia. De veras, qué rica plática nos estás ofreciendo, Carlitos. Y para cerrar con broche de oro, 15 minutos si te parece, vamos a la parte medular y central, para todos los mexicanos. Por tradición, los pueblos del mundo, desde la parte antigua o más ancestral, más acendrada, practicaban un homenaje siempre a los muertos, porque la muerte ha sido siempre venerada por el enigma justamente que representa el momento justo de la muerte. Porque recordemos que en las tradiciones más ancestrales se dice que desde el momento en que nacemos ya estamos muriendo, y por eso en muchos países del mundo se hace homenaje a la muerte para hacerla su aliada, para acostumbrarse a ella, como fue el caso de los etruscos. Los etruscos, que de ahí nace la religión católica, apostólica y romana, porque los cráneos también en Grecia se ponían en la sala de la casa, se ponían cráneos adornados. A tu papá, cuando moría, lo adornaba su cráneo, lo pulías y lo ponías en la sala, lo ponías en la recámara, en el patio. Y entonces esta forma de los antiguos pobladores del mundo, porque aquí no hay nación que no haya venerado a los muertos, pero los aztecas en especial, Carlitos, son una cultura que se cose aparte. ¿Por qué? Porque los aztecas tenían no una carnicería como lo han querido vender, sino tenían la firme conciencia de que cada muerte era coadyuvar al engrandecimiento del sol y al mantenimiento a través del líquido divino que era el río divino que era la sangre, mantener y coadyuvar al engrandecimiento incluso del universo. Luego llegan los españoles y con los altares que ponían como el Zompantli, que es el estandarte de la muerte, ¿verdad? Estos cráneos apilados, viene la tradición de seguir venerando, fíjate, Carlos, a manera azteca, con panes hechos con huesos de muerto. Lo estoy describiendo así para que nuestro público, que a lo mejor no conoce estas tradiciones, las conozca. Con panes de muerto, con calaveritas de azúcar y además con tradiciones españolas que representan los 4 elementos, que son muy prehispánico este concepto, que es, por ejemplo, la cruz representa el viento, por ejemplo, el aroma representa también el viento, por ejemplo, las velas el fuego, los frutos la tierra y un camino anaranjado que guía a los muertos junto con vela a la ofrenda. Carlos, ¿qué nos puedes decir
del altar de muertos? ¿Importa la forma en la que lo confecciones o cada región tiene su propio altar? Y en la modernidad, Carlitos, ¿es válido que cada quien haga su propio altar y que ponga los elementos, aunque sea tradicionales? ¿Qué opinas, Carlitos? Yo, lo que tú acabas de decir, acabas de hacer una descripción genérica de lo que sucede en el mundo. Yo creo que todas las culturas del mundo en los 5 continentes tienen una forma de veneración hacia al que ya se fue. Yo creo que la tradición en México, que ha repercutido en una forma impresionante, mucha gente viene de todas partes del mundo y se espanta, a visitar todo el mundo. Yo te voy a platicar más adelante, a ver si me acuerdo nos alcanza el tiempo para narrarte lo que me pasó en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque fui a dar una serie de pláticas sobre mito, magia y religión. Y ahí se habló de los muertos. Entonces decían, pero ¿cómo es posible que ustedes, estamos viendo una calavera de azúcar? Posadas, no lo podemos con olvidar. Posadas, que es parte de ello, pero estas calaveras de azúcar para nosotros son importantes porque yo llevé calaveritas de azúcar con nuestra gran amiga y maestra Soledad Ruiz, estuvimos ahí en la universidad. Entonces hablé de este mito, magia y religión del altar de muertos. Y decían, ¿cómo es posible que ustedes todavía sigan haciendo este culto? Le digo, bueno, ustedes no se quedan atrás, porque por ejemplo los subterráneos en Francia, sí, hay más de 5 millones de restos óseos de toda la gente que ha muerto a través de la historia. Y los exhiben además. Hay rutas de viaje para conocer las catacumbas, que no son catacumbas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos la tradición europea y la tradición mesoamericana. En realidad no es que sea una antropofagia real. Podemos decir que hoy es una antropofagia teológica. Totalmente, espiritual, porque nos devoramos al muerto. Y además no lo devoramos comiéndonos la calavera de azúcar. Todos los días nos comemos al prójimo porque hablamos mal de él. Y esa es una ofrenda real, ¿no? Y ese es un hecho real porque todos los días estamos comiendo prójimo, así le llamamos en este país. Pero yo creo que no nada más es en México. Bueno, ahora con esta característica de los Estados Unidos y europeos que hacen el Halloween, que en México los niños andan en la calle diciendo, ¿no me das para mi Halloween? Entonces esto es parte de una deformación lingüística que se tiene. Para mi Halloween. No me das para mi Halloween. Y aquí lo estamos viendo que es además una ceremonia agrícola. Alemania, Europa, Estados Unidos. Lo que nosotros también hacemos el Día de Muertos son ceremonias agrícolas. Sí, por supuesto. Porque en realidad lo que estamos haciendo es la veneración a la Madre Tierra. De el que ya se fue, y es el recordatorio permanente del que ya se fue. O sea, el Mictlán sigue presente. El Mictlán sigue presente porque además traemos, aquí está lo interesante, que llegan los espíritus de los que ya se fueron el día 1 y el día 2. Primero llegan los niños y después llegan los adultos. Qué bueno que lo estás mencionando. Oigan, amigos, lo que dice Carlos es el motivo de por qué se pone la ofrenda, Carlos. Claro, porque es que tienen la autorización de aquel lugar en donde ellos llegaron de ese Mictlán. Bueno, en el cristianismo es el limbo, el infierno, la gloria, o el paraíso, como quieran llamarle, exactamente lo mismo, y tienen la autorización aquellos que se fueron de regresar una vez al año para visitar a la familia, se le ponen los altares y se dice que ellos se llevan el sabor de los alimentos, la esencia misma. Quiero decir, amigos, tuve la oportunidad de estar en la mesa, sentado en la mesa del altar de muertos de doña María Sabina. Qué Ella nos invitó en aquella época lo que es el chilmole, es la comida especialmente que se le hace a los muertos. Y aquí ustedes están viendo los diferentes tipos de mesas de ofrenda que nos está poniendo nuestra técnico. Que hay de 5 niveles, de 3, etcétera. Mira, iba yo a decir una majadería, pero no me atrevo, amigos. Lo importante de una mesa es el alimento, el más pobre, que guarda todo el año para hacerle la ofrenda más rica a los que se fueron. Así es. Les ponen tamales, atole, chile, le ponen su frijoles, arroz, le ponen su bebida que en México se llama el chinguirito. Exacto. O sea, le dicen, oye, al ánima no le has puesto su chingere, a ver, su chingere, porque pues a ver si convida su chingere, y se ponen unas borracheras. A mí me tocaron los huehuentones
¿Qué son, Carlos? Los huehuentones son los huehues, son los abuelos. Ah, huehue, claro. Y son los viejitos que salen a bailar, y ahora pues salen a bailar de muchas maneras y andan gritando y bailando durante toda la noche, porque andan animando a los espíritus. Describe a las personas, Carlitos. Mira, nos quedan desgraciadamente pocos minutos. Carlitos, descríbele a la gente el colorido, el olor y el sabor de una ofrenda. Bueno, el color es impresionante porque todo es naranja, es color amarillo, que es el color del sol, porque es la flor de Cempasúchil. Es de los muertos, ¿verdad? Es de los muertos, pero voy a explicar rápidamente. ¿Cuál es el origen? Es la leyenda del Popocatépetl, de Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Se dice que Popocatépetl estaba enamorado de Iztaccíhuatl, era la hija de un rey muy importante. Así es. Ellos se enamoran, él se tiene que ir a la guerra, regresa después de 5 años, pero cuando él llega encuentra muerta a Iztaccíhuatl. Y entonces él llora con las lágrimas del sol porque va a recopilar al campo la flor de Cempasúchil y la cubre totalmente de los pétalos de la flor de Cempasúchil. Pero Cempasúchil es una metáfora que es la matemática mágica, porque Sempoali es 20, y Súchil es 20 flores, entonces ella revive a través de eso. Por eso cuando está tendido, nosotros vemos esta leyenda. Si ustedes ven la fotografía de Iztaccíhuatl, es una mujer dormida, sí, totalmente, blanca, de perfil, totalmente, y la está cuidando, agachado, meditando Popocatépetl. Entonces, bueno, aquí tenemos las fotos y te agradezco mucho de sobremanera que pongas, ahí está la metáfora de uno de los calendarios mexicanos, donde está Iztaccíhuatl ya muerta con su flor de Cempasúchil alrededor. De los mitos más bellos. Sí, así es. Y ahí está Popocatépetl, que lo vemos en el ángulo superior izquierdo. Y en la forma en que dice. Está el volcán, y el lado derecho, en la parte superior, está Popocatépetl. Sí. Quiero decirte, Héctor, que hice una representación de Popocatépetl de Iztaccíhuatl. Yo fui Popocatépetl, me vestí con la vestimenta indígena, y durante 3 minutos hicimos la representación de vida, muerte de Iztaccíhuatl. Uy, qué Entonces bello, es una leyenda. Los niños y los padres de familia estaban muy emocionados. En 3 minutos se dio la leyenda de esto, que es el origen de los altares de muerto en la flor de Cempasúchil. Porque Sempoali, que es 20 flor, Cempasúchil, es vuelves a vivir, te incluso integras al sol. Carlos, se le ponen cierto número de pétalos en el camino, me parece que son 20. Ese es el camino, es el camino de las ánimas. De las ánimas. Es el camino que se esparce desde el altar hasta la calle, para que ellos sepan cuál es el camino para que lleguen a su casa. O sea que a través del color y el aroma se pueden guiar, ¿no?, en esta dimensión. Carlos, ¿por qué para algunos estas tradiciones como el altar de muertos? Fíjate que unos ingleses, otra vez me refiero a los ingleses, decían, es que no, ustedes no puede ser, parece un altar satánico. Un día me dijo uno, me dice, parece un altar satánico, pues ¿cómo ofrendar a la muerte? Ellos lo ven así, ni no nos espantemos, tampoco los critiquemos ni los juzguemos. Una compañera mía que tengo, colombianas y de otros países, siempre me dicen, a mí me da miedo la ofrenda en México, ahora ya no tanto porque ya tengo más años, dicen, pero siempre me ha dado miedo. Es decir, nosotros, los mexicanos, gracias a que tenemos sangre azteca y sangre de indígenas ancestrales, nosotros convivimos con la muerte, nos burlamos con ella, la criticamos, pero al momento de estar, como dicen en Nezahualcóyotl, aunque seas jade te rompes, aunque seas oro te quiebras. Ahí iremos todo, al lugar de los descorporizados. Entonces, como que la ofrenda nos hermana a todos, ¿no? Acabas de mencionar la poesía de Nezahualcóyotl, y yo creo que una de las poesías más bellas que tenemos en el mundo prehispánico. Pero quiero decirte algo, tú que eres hombre de teatro y que manejas mucho de la literatura teatral, yo quisiera mencionar que no se debe de tener miedo, porque podría dar los elementos contradictorios de cada una de las culturas. Sí, por supuesto. Pero en la literatura nosotros tenemos el realismo mágico. Totalmente. Nosotros tenemos en el realismo mágico en la literatura, y podemos hablar de El ahijado de la muerte, podemos hablar de Macario, de muchas películas, la Dama del Alba. Así es. Que son documentos muy interesantes para entender cuando el ser vivo habla con la muerte. Sí. Tú aquí has hablado de la cultura griega, has hablado de Egipto, has hablado de todos, de la Biblia, y es
este nivel de la literatura nos permite que nosotros los mexicanos podamos hablar con la muerte. Así es. El problema es que la muerte nos conteste. Así es. Pero nosotros estamos siempre con esa vertiente en el realismo mágico y lo vemos. Pueden ustedes consultar, amigos, a través del internet. Macario, pueden ver tú lo Macario, acabas de decir, Carlos. Macario. Qué mejor película, perdón, pero Macario no hay como Macario, Carlitos. No hay. O Camino a Comala de Juan Rulfo, que es Pedro Páramo. Pedro Páramo, todos están Pedro muertos Páramo. Y todos están vivos. Así y es. todos hablan y Así todos es. requieren. ¿Quién eres, Pedro? ¿Por qué buscas a Pedro Páramo? Porque todos somos hijos de Pedro Exactamente. Páramo. Y a mí me encanta Macario, porque Macario habla con el diablo, máximo. habla con Dios y habla con la muerte. Sí. Y al único, López Tarso, amigos, la película con López Tarso. Y es muy interesante, vuelvo a repetir, porque de repente ahí cuando hay estas festividades, bueno, uno haciendo dirección, sobre todo los señores de la tercera edad, yo hice el Macario en la entrevista con Dios, con la muerte y con el diablo. Qué interesante. Y fue muy bello porque llegó el momento en que me posesioné de Macario. Sí, te creo, sí te creo. Y hablar con Dios y hacer una dualidad de ¿por qué me estás invitando? ¿Quieres que te compre la espuela de plata o de oro? No, si me vas a dar una moneda, me van a matar inmediatamente porque me van a decir que yo me robé la moneda. No, ¿sabes qué? No tienes por qué pedirme nada, porque este bosque es de Dios. Ese es Macario. Qué interesante. Y habla con Dios, con la muerte y con el diablo. Donde incluso las moiras están representados por velas, ¿no? Y que la vela cuando se apaga, sí, ¿verdad? Cuando apagan una vela se acaba una vida. Pero Carlitos, desgraciadamente, mira, nos queda un minuto. Amigos, bueno, antes que nada, antes de despedirnos, decir que a nombre de Luis Suárez Sertuche les agradecemos su presencia aquí en Busca de lo Sagrado. Recuérdenlo todos los viernes a las 7 de la noche con Luis Suárez Sertuche, presidente de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética. Y bueno, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo con este hermano tan conocedor de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, que es este experto Carlos Jiménez Hidalgo. Y amigos, por mi parte, ahorita Carlitos se despedirá, les agradecemos mucho, felices fiestas patrias, gócenlas y esperemos que el gobierno entrante, se lo pido a Enrique Peña Nieto, por favor, rescaten las tradiciones que alguien las dejó de lado y, como decía una gran psicóloga mexicana, en paz descanse, Fox vendió la patria. Adelante, Carlitos. Yo creo que, amigos, hacer el recordatorio no nada más me voy a extender en los mexicanos para terminar rápidamente. La conmemoración de la independencia es en América Latina, sobre todo del 13 al 16, 17, 18 de septiembre, porque la logia yorquina y la logia escocesa en Inglaterra determinaron que América Latina se liberara de España. Y esto es parte de los elementos más importantes que tenemos en las independencias latinoamericanas. Tan es así que el mundo entero reconoce esta estructura liberacionista y que tenemos que entender la que sucedía en Europa en un momento determinado cuando Napoleón Bonaparte había invadido España. Pero amigos, lo dejamos ahí, estamos ya en el siguiente programa, en Tertulia Nocturna, estaremos ahí también mi compañero y amigo Héctor Peña, y bueno, pues vamos a hacer comentario a la noticia, pero también hablaremos de esta parte porque traigo algunas pautas, sobre todo traigo documentos que lo vamos a tratar el próximo viernes también, ya prácticamente a 2 días o a un día de la conmemoración de independencia. Gracias, amigos, y gracias a Luis Suárez por esta invitación y gracias a mi amigo y compañero Héctor Peña por esta invitación. Gracias, amigos, gracias, Carlitos. Gracias, buenas noches. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet